está el doctor Guillermo Capulla con nosotros para que nos cuente un poquito, nos aclares qué es lo que está pasando. Obviamente vimos la terrible caída y bueno, y cuáles son las consecuencias del traumatismo, del tema del cráneo, bueno, lo que está pasando, Sergio, en este momento. Es importante que pensemos que esto es una enfermedad, trauma, es trauma. Porque a veces veo que dicen que es un problema traumatológico, no, es un problema general de todo el cuerpo que tiene Sergio Denis. Esa caída de altura de 3 metros, también me llamaron para decirme, no, pero tuvo una ACV en el momento ese. La verdad es que uno ve las imágenes y es claro cuando él pisa pensando que hay piso, Claro. tiende a manotear algo, como instintivamente uno tiende a manotear. Si tuviera un tema neurológico, caería desplomado. Y cae de 3 metros, con la consecuencia del traumatismo de cráneo, que es lo más importante, lo que domina el cuadro. Traumatismo costal, o sea, se fractura las costillas. Cuando se rompen las costillas, pensemos que también, de acuerdo a lo que escuché que dijo la hermana, estaba anticoagulado por su cuadro clínico previo. Hay muchas personas que están anticoaguladas, que uno la ve por la calle, haciendo deporte, andando en bicicleta, nadando. Contanos. Aquellas personas que, por ejemplo, se le coloca un stent, digamos, una situación bastante frecuente en todos los hospitales públicos de la Argentina, centros privados, le colocan un stent, entonces para evitar que ese stent se vuelva a tapar, se hace que la sangre circule más rápidamente. Es como que aceitamos el sistema para que funcione mejor. Porque el peligro, digamos, de que una persona vuelva a taparse es que se haga un trombo, un coagulito. Entonces lo que se trata de evitar es justamente que esa persona no tenga esos coagulitos. Y él venía tomando anticoagulante antes porque digo, claro, el golpe en la cabeza también arma un coágulo, ¿no? Por lo que... Este tema es interesante. También aquellas personas que tienen, por ejemplo, una arritmia importante, como puede ser la fibrilación auricular, donde se forman coágulos dentro de una cavidad del corazón, también se los anticoagula. Uno ve por la calle muchísima gente anticoagulada y tiene una vida absolutamente normal. Pero en este caso se sorprenderían. Pero en este caso le complica. Les juega en contra. Cuando hay un trauma donde hay extravasación de sangre hacia afuera o hacia adentro, pues son traumatismos cerrados. Si te rompo algo dentro del abdomen, el vaso, por ejemplo, no sale sangre hacia afuera, la sangre va hacia adentro, pero parar esa hemorragia es difícil. Lo mismo que si el traumatismo es abierto, me corto la cabeza, sangro, me corto la pierna, sangro hacia afuera. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es tratar en estos pacientes de cortar la anticoagulación, que se corta, digamos, varía de acuerdo al medicamento que uno esté consumiendo para este caso. Hay varios tipos de medicamentos, algunos tardan algunas horas, otros minutos, otros tienen, los más de última generación, una especie de antídoto que rápidamente revierte la anticoagulación y el paciente puede ser intervenido. Cae, vi el traumatismo. Es claro que él cae del lado izquierdo, hueso temporal, este que está acá al costado de la cabeza, hundimiento, ruptura, seguramente, porque él tiene algo que se llama neumoencéfalo, significa neumo, prefijo de aire, aire dentro de la cabeza. Solamente eso pasa cuando el traumatismo entra aire de algún lado, que puede ser la base de cráneo o puede ser mismo el traumatismo en el hueso temporal. Con una hemorragia subaracnoidea, eso significa que ha sangrado adentro por el traumatismo mismo. Y esto, obviamente, el tema de estar anticoagulado es distinto a una persona que no lo está. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos recién, la sangre está más licuada, circula más rápidamente, no se hacen coágulos. Ahora, lo más peligroso de todo eso, lo primero que hay que atender es el edema cerebral. Vuelvo a repetir, esto es trauma. Trauma no podemos pensar en una sola cosa. Acá estamos hablando del trauma torácico, eso significa que se han llenado de sangre o aire la cavidad pulmonar, la cavidad pleural, los pulmones se colapsan. Si hay sangrado, eso comprime también el corazón. Ahí estamos repasando un poquito lo que dice el parte médico, que dice hemotórax bilateral, presencia de sangre en la membrana que recubre ambos pulmones, pleura. Eso es también algo para atender, obviamente, ¿no? Todo es para atender. Uno piensa que la cabeza... No podemos pensar en que esto es del traumatólogo, del neurocirujano o que esto es del especialista en tórax. Esto es trauma, esto es emergencia, gente que se dedica a hacer trauma. Guille, te voy leyendo cada uno de los pedazos de la parte que lo tengo ahí atrás. Edema cerebral, acumulación de líquido en los espacios intra o extracelulares del cerebro. Eso es más o menos lo que explicaste recién. Claro, el cerebro, voy a ser muy vulgar en la comparación que voy a hacer, pero para que se entienda. Es igual que usted van a la carnicería en cerebro de vaca, es exactamente igual.
se dematiza fácilmente. Es un tejido que se infla, que se hincha, se llena de agua rápidamente. Eso hay que descomprimirlo. Entonces, ¿cómo se descomprime eso? Se hace una ventana quirúrgica, que eso sí es un resorte del neurocirujano, hace una ventana para que se pueda expandir el cerebro, para generar menos lesión cerebral, porque ustedes se imaginan, se hincha, todo esto va dificultando todas las funciones. Pero eso tenés que parar primero el tema de la coagulación de la sangre, antes de hacer eso. Vuelvo a repetir, o sea, hay que ver el tipo de lesión que tiene. No es lo mismo que se rompa una vena pequeñita, que se desgarre una arteria. Por eso es importante las primeras 48 horas también. Y acá la evolución se va a ver en las próximas horas. El paciente se lo estabiliza, el paciente obviamente va a terapia intensiva, se lo intuba, se le coloca un tubo endotraqueal, y el paciente se respira, claro. El paciente se respira con un respirador, el paciente pierde el control de su cuerpo, el control está manejado por sustancias, está manejado por máquinas, y obviamente lo que define esto son los médicos que se dedican a hacer trauma, neurointensivistas, intervienen cirujanos para drenar el hemoneumotórax, se drena a través de tubos esto, ¿no? Te sigo. Dale. Fractura de clavícula, rotura del hueso que une el omóplato con la parte superior del esternón. Sí, Eso. si uno imagina la caída que él tuvo, él cayó con todo este costado y con la cabeza. Sí. Se ve en esas fotos que han pasado, que él está caído así. Entonces, cuando uno cae de esa manera, rompe la parrilla costal, rompe la articulación, porque esta articulación se rompe y se rompe el omóplato. Acá articula la clavícula con el húmero y con el omóplato. Fractura de escápula. El omóplato es eso. Lo mismo, ahí. No es grave. Fracturas eso. costales, quiebre de costillas. Todos estamos hablando del Sí. mismo lado. Fractura temporal izquierda, quiebre del hueso del cráneo que contiene parte del conducto auditivo, el oído medio y el oído interno. No estamos hablando ahí de posiblemente lo que hablábamos recién, por eso ingresa aire, porque se rompe algo de la base del cráneo, algo óseo, y penetra aire dentro del encéfalo. Neumoencéfalo, acumulación de aire en el interior de la cavidad craneal generada por la lesión, que era lo que recién decías. Hemorragia Aracnoidea. exacto. Es debajo de una Lo que membrana. explicaba recién. Debajo de la membrana. Y lo que te contábamos antes. Está siendo atendido, está siendo controlado en Tucumán. La familia dice que está muy bien la atención, que están muy conformes. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Qué es lo que hay que esperar? No es lo mismo cualquier paciente. O sea, las situaciones pueden ir cambiando. Sabemos cuando un paciente ingresa en esas condiciones, lo que hay que tratar es inmediatamente salvar la vida, mantener el estado, como se dice hemodinámicamente, compensarlo, porque cualquier sangrado a una persona anticoagulada le puede hacer, no sé, la cantidad de sangre que ha tenido, mantener los valores de presión arterial, eso se mantiene, como dije recién, artificialmente muchas veces, porque se le coloca drogas, que son drogas que mantienen la presión arterial a un nivel normal, o más o menos, o subnormal, pero bien mantenido. El paciente se seda, se da analgesia, el paciente pierde el control de su cuerpo, está en manos de líquidos, está en manos de medicamentos, está en manos de máquinas. O sea, el paciente pierde control. Y te agrego en manos de Dios. Para los que son creyentes, en manos de Dios. Nosotros que estamos en manos de Dios. todo el día en el sanatorio, bueno, somos muy terrenales algunos de nosotros, y pensamos que, bueno, que dependemos muchas veces de... También en la vida hay que tener un poco de suerte, ¿no? ¿Conoce la clínica, doctor, por lo que vio de los partes? ¿Está bien atendido? ¿Es lo que hay que hacer? Los informes son muy correctos. Yo me dedico a hacer informes en el sanatorio, así que me parece que están muy correctos, son explícitos, sin ser morbosos. Me parece muy correcto la información. La doctora decía, la que está atendiendo, la directora, que no convenía o no se puede hacer un traslado a Buenos Aires. En este momento es muy complicado por el cuadro que tiene. Cualquier paciente puede ser trasladado por vía aérea en avión sanitario, salvo que esté sangrando activamente. Ese es algo que me dijo alguien que tiene aviones sanitarios, y me dijo, mira, yo puedo trasladar pues una terapia intensiva a cualquier persona, salvo que esté sangrando activamente, y en ese caso no se puede trasladar. Bueno, recién el parte que leyó nuestra colega desde Tucumán dice que empeoró desde que está internado. El cuadro clínico. En vez de una leve mejora, tuvo una leve mejora. Claro, cuando nosotros hablamos, vuelvo a repetir, de trauma, no hablamos del pulmón, porque por ahí me decís, mira, pero el pulmón se drenó bien. Está funcionando bien el aparato, el respirador, está drenando el hemoneumotórax, dejó de sangrar, pero por ahí el paciente empeora por otro lado. Empeora porque su cerebro está más edematizado, porque la función del central, la regulación de temperatura, presión arterial, pueden alterarse. O sea que estas horas son importantísimas para la recuperación del paciente. Y tampoco es lo mismo
un paciente de 20 años, que un paciente de 40 años, que un paciente de 70 años, que un paciente de 90 años. Claro, que no haya novedades en estas horas es una buena noticia o es para preocuparse. Y yo siempre pienso, no news, good news, ¿no? Como dicen los americanos, Totalmente. sin noticias es mejor. Uno a veces se pone ansioso y quiere estar permanentemente monitoreando al paciente, pero sabemos que en estos lugares donde existe la aparatología necesaria, donde sabemos que hay conocimiento de trauma en el personal médico, enfermería, es todo cuenta acá, todo es importante, todo es muy importante, pero las personas entrenadas para esto, los médicos que hacen trauma saben perfectamente lo que hay que hacer en estos casos. Aguardame un segundito, Guille, que vamos al móvil allá en Tucumán, que está Mariana Romero en el Hospital Ángel Padilla. Mariana, ¿alguna novedad, alguna nueva información de último momento? Mucha tristeza acá, muchísima tristeza por lo que ha ocurrido. El Hospital Ángel C. Padilla se llena de gente que pasa y pregunta, que se pone triste cuando le contamos cuál es el diagnóstico, cuáles son las perspectivas, cuando les decimos que tienen que esperar. Hemos logrado averiguar cómo lo han atendido a Sergio Denis desde que llegó. Él, aproximadamente 21:30, cuando ocurre este accidente, es trasladado de inmediato en una ambulancia, se termina el show, hay muchas escenas de nervios adentro del teatro y llega acá. Desde el primer momento, y esto es lo que nos cuentan enfermeras, médicos, él fue atendido como un tucumano más. De hecho, en este momento está en una sala de terapias intensivas que es muy grande, rodeado de otros pacientes, como lo haría cualquier tucumano acá en nuestra provincia. Este hospital es un hospital de primera, realmente es público y tiene un nivel de atención que es reconocido. Por suerte está en este lugar. La familia de Sergio Denis, ¿dónde está? En los espacios comunes, el hermano especialmente. Carlos. Está en los espacios comunes reservados para todos los familiares de todos los tucumanos que están en terapia intensiva y pueden entrar solamente en los horarios reservados para las visitas. Es decir, Sergio Denis está siendo atendido como un tucumano más acá en la provincia. Mariana, ¿pudiste ver a Federico, sí, a su hijo, que se decía que estaba llegando a Tucumán, que llegó hoy temprano en la mañana? ¿Estuvo ahí con Carlos, con su hermano? Federico llegó muy temprano a la mañana. Sí. Y se retiró. Lo único pasó, nos dijo, no voy a hablar con los medios, no puedo hablar con los medios, estaba muy golpeado. Quien sí lo visitó, vamos a aclarar, Sergio no estuvo solo toda la noche, estuvo con los músicos, que no lo quisieron dejar solos, y estuvo con su representante hasta que llegó su hijo. Y después llegó su hermano, Carlos. Carlos nos dijo, paso un ratito, lo voy a ver y quiero hablar con ustedes, especialmente quiero hablar con ustedes. Y después salió y habló con nosotros. Y nos dijo, lo primero que quiero hacer es darle las gracias porque nosotros como familia sentimos las oraciones de ustedes, sentimos a los fans que están rezando por mi hermano. Muy agradecido y nos contó detalles del hospital que realmente estaba muy conforme. Cuando le preguntamos si lo iban a trasladar, nos miró como diciendo, no hay motivo. En realidad estaría bueno que esté cerca de su familia, porque claro, su hermana no puede viajar. Pero está muy bien atendido acá. Él se mostró muy conforme con la atención y además con la atención humana, ¿no? Porque también las enfermeras de este hospital se caracterizan por eso. Mariana, te hago la última. Dijiste que el próximo parte médico iba a ser ¿a qué hora más o menos? Estimamos que entre las 7 y las 7:30, salvo que haya alguna novedad en la salud del paciente. Bueno, te agradezco mucho, Mariana, un saludo y bueno, un saludo a toda la gente allá en Tucumán y felicitaciones al equipo médico y a las enfermeras, les mandamos también un beso desde acá. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos repasando un poco, bueno, hay que esperar que hoy pensamos, bueno, que Dios lo ilumine y que salga todo bien. ¿Qué secuelas puede quedar después de un tipo de traumatismo como este? A veces ninguna. A veces ninguna. Uno sorprendería a veces como personas que han estado clínicamente mucho peor se han recuperado, digamos, siendo los casos más optimistas. A veces traumatismos menores, las secuelas son más grandes. Claro. Eso depende de cada persona,
depende por supuesto de los tratamientos instaurados, que se supone que, por lo que sé, el Hospital Padilla es un muy buen hospital, que está en buenas manos, pero eso depende del genio evolutivo de cada persona. En este caso influyen los antecedentes, digo, alguna enfermedad que tuvo, alguna internación, eso que contaban en Paraguay, que estuvo 15 minutos. Desde ese punto de vista, por lo que he escuchado, estaba muy bien, se lo veía muy juvenil, muy dinámico. Sí. Lo he visto otras veces y me pareció un tipo que representaba menos de edad de la que tenía, Totalmente. ¿no? Se lo veía muy bien físicamente. Y ágil. Y eso seguramente favorece a la recuperación del paciente. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, porque no sé si, no tiene que ver con lo médico, pero es algo que observé recién. ¿Está al mismo nivel esa parte del escenario o bajaba? Tiene un declive. Un pequeño declive. Tiene un declive, ¿no? Ahora vamos a pasar de nuevo el video como para que lo vea Guille, que estaba contando algunas cosas que son interesantes desde la mirada de un médico. Ah, mirá que probé muchas gaseosas en mi vida, pero a Seco Pomelo no la cambio por nada del mundo. Si elegí sabor, elegí Seco. ¿Es una gaseosa? Se llama Seco. Pero la probé y me encantó y seguí tomando Seco. Ahora no la cambio por nada en el mundo. Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Dolor o inflamación de tendones, músculos o articulaciones por torceduras o traumatismos, artrosis, lumbalgias, lumbalgias, dolor en la espalda, dolores cervicales, tortícolis, esguinces, luxaciones, codo de tenista. Ahora Artostop, el especialista, presenta el nuevo y poderoso Artostop Gel, que viene especialmente formulado con diclofenac, potente analgésico antiinflamatorio local para aplicar directamente sobre la zona afectada, que calma tus dolores y molestias de verdad. Lo encontrás exclusivamente en tu farmacia de confianza en sus dos presentaciones, el de 40 gramos y el de 20. El único del mercado que es de bolsillo, para gastar menos y que te sea más fácil de llevar. Para aplicar directamente sobre las zonas que te duelen o están inflamadas, ya sabes, el nuevo y poderoso Artostop Gel, implacable con el dolor. Y bueno, si no te alcanza con eso, te duele la cabeza, la espalda, el cuello, los músculos o las articulaciones, tenés dolores menstruales, no dolerte frío o caliente, el primer sobrecito individual para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. Gastá menos y comprá de a uno cada vez que lo necesites. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte y chau dolor. Ahí le decía al doctor Capulla, podemos ver un poquito el video porque Guille le llamaron la atención algunas situaciones ahí de Sergio, de la caída, que la hemos visto mucho, pero decías acerca del nivel, del que estaba el escenario, bueno, y ahí se nota bien como él también, que evidentemente estaba consciente que se estaba cayendo. Absolutamente. Pienso que cualquiera de nosotros podría haber pasado exactamente lo mismo, porque él pisa buscando piso. Pisa mal. La mano busca apoyo también. Y con la mano, cuando está cayendo, él reacciona buscando un apoyo, un acto de reflejo. Cualquier persona a nosotros le pasaría exactamente lo mismo Con que a lo él. cual negamos cualquier tipo de, como te preguntaban antes, antes decíamos nosotros también eso, se habrá mareado, se habrá enceguecido. No, porque vos ves ahí es un tipo que tiene los reflejos bien. Hablar en medicina del 100% es muy difícil, pero hoy me llamó una periodista y le dije 99.99 que esto fue una caída accidental. Accidental entre comillas, ¿no? Pero sí, accidental porque vos te llama mucho la atención la estructura. Sí, no soy experto en esto, por supuesto, pero como veo un ligero declive, no es la misma sustentación si uno está en una zona de declive que en una zona plana, ¿no? Igual, doctor, a ver, se ve muy bien cuando él sube la escalera, ¿no? Que la sube 2 segundos antes, que la sube de una manera tranquila, normal, como... Tranquilidad. Hoy yo también me acordaba cuando fue lo de Roberto Perfumo, ¿te acordás? Sí, perfectamente. Que también se golpeó mucho. Una escalera. Que se golpeó en una escalera, pero se dijo que había tenido antes, un segundo antes, o que había tenido ACV, o que le había pasado algo. Y bueno, eso también había como una duda acá. Digo, vos acá lo ves un tipo que está con sus reflejos absolutamente en condiciones. Pérdida de equilibrio ahí por pisar un lugar donde él pensaba que había piso y no había. Entonces pudo haber pasado, como vuelvo a decir, como me hubiera pasado a mí. Me hubiese caído de la misma manera y la acción de buscar algo para agarrarse es el acto reflejo que tuvo él. A las 7 de la tarde va a estar el próximo parte médicos. ¿Pensás que puede llegar a haber algún tipo de novedad o hacer... Tan rápidamente es difícil, ¿no? Esto hay que ver las próximas horas. Son pacientes que uno, además del traumatismo que tiene, uno los invade mucho también, colocándole vías, cosas para parametrizar todo el funcionamiento de su organismo. Entonces hay que ver, sacarlo del cuadro agudo, estabilización, y después uno empieza a ver
es el día a día esto, ¿no? Es el día a día. Vuelvo a repetir, sin generar expectativas falsas, porque yo tampoco es paciente mío, no lo tengo en el sanatorio, no sé. Claro. Estoy hablando de cualquier paciente que se interna con cuadros Similar. traumáticos mucho más complicados que Sergio, y quizás son pacientes que se recuperan. ¿Por qué se lo induce a un coma farmacológico? Porque primero que las funciones no las tiene reguladas, o sea, esto puede perder su capacidad, como dije, regular temperatura, regular presión, regular De esta manera frecuencia lo tiene mejor cardíaca, controlado. dolor, tiene que estar sedado el paciente, con requerimiento seguramente de drogas para tenerlo tranquilo, tranquilizarlo, sedantes, respirado, el paciente no lo puede respirar, está despierto de manera voluntaria, porque el paciente se desespera. Claro. Claro. Se lo mantiene tranquilo en un estado donde él perdió el control de la situación. La situación está controlada por los médicos de terapia intensiva, por los intensivistas, los motorintensivistas y seguramente por todas las personas que intervinieron en su tratamiento. Son varios los médicos, no es un hay solo sufrimiento, médico. ¿no? En este estado. No. No hay ningún tipo de Y si bien no es sufrimiento. matemático esto, ¿cuántos días tendría que pasar así para ver respuestas? No conozco el cuadro neurológico de él en particular, ni cardiovascular en particular. Estoy hablando de generalidades Sí. porque sería imprudente que te cuente algo de Sergio Denis, que no lo conozco. pero en un caso así genérico. Pero hay pacientes que pueden estar así inducidos por un mes, 2 meses. O sea, hay pacientes que más rápidamente se despiertan, seguramente tendrán, si el hematoma es grande, chico, no lo conozco, si requiere drenarse ese hematoma, aspirarse, o no hay que hacerle nada a nivel cerebral. Claro. No sé si le hicieron la ventana o no para descomprimir el edema cerebral, que eso habitualmente lo hacen los neurocirujanos. Hay cosas que desconozco. Y antes me quedé con algo que dijiste, que si no lo trasladaban es porque podía llegar a haber, no en este caso, pero que alguien te dijo, si no trasladan es porque hay hemorragia constante. No necesariamente. A veces la familia, no sé, imaginemos todos nosotros, ustedes que están mirando, que tiene un familiar que le pasa algo en la provincia de Tucumán, ustedes se sienten que están contenidos, que la terapia intensiva es buena, ven que está... ¿Para qué lo vas a trasladar? Aparte decía que tenían los insumos necesarios y la maquinaria necesaria para tratar... La cuestión humana también. Y el parte. Por eso, ¿para qué vas a trasladar a un paciente que está, someterlo a un riesgo de traslado, cuando el paciente está bien manejado con el soporte correspondiente? No, yo no lo haría. Perfecto, Guille, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, claro. espero que se haya Sí, aportado sí, algo. La verdad, sí, muy claro. Ha sido un día complicado con esto, la verdad que estamos todos, Sergio Denis, las canciones, cruza la vida de todos nosotros en la cancha, en un cumpleaños, en una fiesta, forma parte de la cultura popular argentina. Y la verdad que es un día raro porque esa caída, porque uno cree que es un accidente que no